Hola a todos. Como eh, les había contado con anterioridad, el comienzo de la temática zombie arrancó allá en la década del 30 más o menos. Primero fue una obra de Broadway, después unos hermanos productores la vieron, les interesó y junto con el guionista Garnett Weston transformaron esa obra musical de este señor Webb y la transformaron en una película. Lo que pasa es que Webb los quiso parar la película porque lo estaban plagiando. Bueno, no tuvo lugar y bueno, así es como la primer película de zombies ya arrancó con polémica porque se metió ahí una cuestión de plagio. Pero bueno, más allá de todo eso, la primer película de zombies es White Zombie. Tiene la característica de estar protagonizada por Bela Lugosi, de los grandes actores relacionados con el género. ¿Y qué pasaba en esta primera película? Bueno, presentaban a un villano que tenía una legión de zombies que trabajaban para él. O sea, el concepto era el zombie como instrumento para llevar adelante intenciones malévolas o siniestras, etcétera. La película tuvo un éxito mediano, digamos, y creo que mucho se debió a que solamente el 15% del metraje es sonoro, todo lo demás es silente. Entonces, bueno, más allá de eso, tuvo un éxito mediano, el público un poco la apoyó, pero con el tiempo se transformó en una película súper rentable para la distribuidora United Artists. Entonces, es como un comienzo interesante para lo que es el género, ¿no? Sí, y que después se va tornando en esta difusión también hacia Europa. Empieza a haber títulos como Roma contra Roma, de Giuseppe Bari, La plaga de los zombies, en el 66. Bueno, se empieza a disparar también como este abordaje ahora bajo el ojo europeo, ¿no? Exactamente. Hay una peli inmediatamente posterior a White Zombie que es I Walked with a Zombie, Caminé con un zombie o Yo anduve con un zombie del 43, que es del mismo director de Cat People, Jacques Tourneur. Entonces, bueno, pero si ustedes se darán cuenta, digamos, no es una temática que se fue abordando tan consecutivamente. O sea, han pasado varias décadas para que la vuelvan a abordar. Como decía Cari, en los 60 en Europa aparece Roma contra Roma, después la Hammer hace esta, la plaga de los zombies, digamos, hasta que llegamos, Con Romero, La noche de los muertos llegamos vivientes. a 1968, una película rodada en blanco y negro, profesionales. Justo porque era esta primera etapa de la que ya iremos hablando también en esta clasificación de cómo se va desarrollando toda la temática zombies, pero justamente Romero empieza con el primer punto, ¿no? O sea, llevar al zombie a otro desarrollo más como una crítica un tanto social. Exactamente. De hecho, fue George A. Romero quien definió las características de lo que van a ser los zombies, por lo menos en los 30 o 40 años posteriores a 1968, que es cuando filma La Noche de los Muertos Vivientes. Como decíamos, una película sin actores profesionales. De hecho, hay muchos familiares y amigos de él que actúan en la peli, bueno, y con un presupuesto bastante reducido, ¿no? Pero dentro de esas características que él define son, el fenómeno zombie ya no es algo local, sino una plaga como más global, como algo impresionante, como una cuestión más imparable. En las películas anteriores lo que veíamos eran uno o dos zombies o había un personaje que lo volvían zombie, ¿no? O sea, era como una cosa más puntual. Acá, como vos bien decís, Romero toma el tema zombie y lo vuelve un manifiesto más político y social. Entonces, por un lado esto, el zombie ya no es más local, es una plaga de dimensiones enormes, digamos. Nadie controla a los zombies porque en las películas anteriores sí había como una mente maestra o había un villano que los transformaba en zombies. Acá no, acá es una legión de zombies que vuelve, de muertos que vuelven a la vida, digamos, y que la única motivación que tienen estos zombies es alimentarse de carne humana. O sea, no hay otro propósito, es la masa que arrasa y lo único que quiere es alimentarse de los seres humanos. Otra cuestión es que tienen una capacidad racional muy limitada. Digamos que es una entidad con la cual uno no puede razonar. No hay un raciocinio del otro lado y algo que también que marca un antes y un después con lo que va a venir posteriormente
posteriormente es la velocidad con la que se mueven estos muertos vivos, ¿no? Sí, claro, y que como bien lo estás manifestando, o sea, empezamos a ver una cualidad más allá del zombie, porque bueno, siempre es nula, más bien no se le asocia con ninguna cualidad, sino que aquí el hecho de que ya esté representado en masa ya le da una cualidad como de peligro, ¿no? De peligro que se puede expandir rápido. Que, Sí. bueno, o sea, en algunos otros títulos sí se va a ver esto, pero más como a nivel virus o a nivel de algo infectado que empieza a correr, pero aquí más bien es la masa ya en sí la que significa este peligro, ¿no? Exacto. Y esto que vos decís no es menor porque esto sí es algo que va a estar presente de ese punto en adelante, ¿no? Esa masa incontenible que es como una ola que no se puede detener arrasando a la humanidad. Hay otra peli de Romero que es Dawn of the Dead, El Amanecer de los Muertos del 78, que es una impresionante crítica al capitalismo y al consumismo porque en esta oportunidad, los protagonistas, por decirlo, están dentro de un centro comercial y los zombies entran a este centro comercial y se tienen como que refugiar ahí. Esa es una crítica absoluta al consumismo y estamos hablando del 78. O sea, Claro, imagínate ya lo que Romero veía, ¿no? En su momento. sí, dejar esta cuestión del panteón, que más allá de esta locación tétrica para hacer este señalamiento de por qué en un centro comercial se dan estos comportamientos, ¿no? Y podemos entrar ahí en temas de psicología de la masa y demás, pero justo también es un título que va de lleno, ¿no? A que el ser humano tiene estos comportamientos colectivos que más allá de que se empiezan a expandir y demás, pues son nulos o son burdos, que no necesariamente tiene que ver con cuestión de tejidos descompuestos o demás, sino que de Sí. ciertas características y ciertos comportamientos que se vuelven totalmente estúpidos, ¿no? Hasta cierto punto. Completamente, completamente. Ahora, voy a hacer como una digresión dentro de los temas y me voy a ir al 87 y hablar de una película que se llama La serpiente y el arco iris, una peli de Wes Craven, que yo debo confesar que el póster siempre me dio mucho miedo cuando era chica. No sé por qué, pero sí, no sé, bueno, si lo ven, si lo buscan al póster de La serpiente y el arco iris, es una imagen que no sé, a mí me caló hondo. Pero bueno, esta peli está basada en un testimonio verídico de un investigador, un antropólogo canadiense, Wade Davis, que escribe un libro que se llama El Enigma Zombie, ¿no? Que él revela un poco las experiencias en Haití e investigaciones sobre el uso de sustancias químicas que se utilizaban sobre determinadas personas, sobre todo dentro de la religión vudú, digamos, para provocar una especie de estado de trance. No era gente muerta, sino que simulaba, digamos, esta especie de un cuerpo en situación en el cual solamente se movía y andaba y, bueno, respondía a determinadas órdenes, ¿no? Como volviendo un poco a ese origen del que hablamos primero, que se retrataban en esas primeras películas, ¿no? Pero esta peli es una peli que no sé si tiene tantos jump scares, o sea, no sé si te produce tanto susto verla, sino que te deja pensando en muchas situaciones y hay imágenes como muy icónicas que se te quedan grabadas en la memoria y que empiezan a trabajar con posterioridad. Así que si no la vieron, la recomiendo muchísimo. The Serpent and the Rainbow, La serpiente del arco iris. Sí, sobre todo esta otra parte que también es importante mencionarla, este arraigo, ¿no? Con el vudú de hacer el cuerpo objeto. Sí, sí, Entonces, sí, sí. ahí tenemos pues también una cuestión de poder, ¿no? El querer ejercer la voluntad de un tercero a través del cuerpo que se convierte en un vehículo. Después de esto vinieron películas en las cuales se empieza a utilizar la temática zombie, pero ya en tono de comedia negra. O sea, hay una peli que se llama El regreso de los muertos vivos, del 85, que la dirige Dan O'Bannon, y después tuvo una secuela en el 88 que es El regreso de los muertos vivos 2, digamos, dirigida por Ken Witherspoon. Y acá se copiaron un poco de la idea del videoclip de Michael Jackson Thriller.
¿no? Entonces ya había como una estética muy particular en estos muertos vivos, digamos, y toda la situación era como un poco medio ridícula, habían elementos de comedia, habían gags, habían como diálogos que vas a decir, bueno, no pueden ser, pero bueno, eran, y digamos, fueron el punto de partida para otras películas de zombies que ya no lo integraban más a la cuestión del terror, sino que integraban la comedia negra, como Shaun of the Dead o Zombieland, ¿no? Que con el tiempo fueron apareciendo otras pelis, y ya como que se tomaron los zombies, pero como que lo llevaron para otro lado, digamos, ¿no? Y que sí es verdad que con el tiempo se abrió como una doble vertiente de los zombies. Por un lado, esta cuestión de el terror y el thriller y la acción y este desborde de violencia y gore y qué sé yo, y por el otro lado la comedia negra, ¿no? Situaciones ridículas a partir de este hecho de que los muertos volvieran a la vida. Sí, que después lo veremos vía Estados Unidos con Zombieland, etcétera, etcétera, Exacto. que Ujú. pues lo llevan un tanto por eso, a situaciones ridículas que exponen también a través de los zombies. Que bueno, en este sentido, ahorita que hablabas sobre el Día de los Muertos, siento que España sí ha tenido algunos títulos que bueno, no me quisiera adelantar, pero que sí terminan de ser un parteaguas, ¿no? Como REC, ¿no? O sea, que Sí. también a nivel formato y a nivel propuesta, creo que pudo salirnos del clásico también Panteón, etcétera, etcétera, y ponerlo en una sola locación como es una estación de bomberos, ¿no? Sí, en realidad es bueno, sí, comienzan con lo de la estación de bomberos, pero en realidad es la casa, es Sí, claro. perdón, como ese edificio de departamentos, Sí, que como le van llaman. teniendo, que van siguiendo en cada uno de los departamentos a llegar a esta especie de guarida, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. A mí me parece, a ver, REC, y esto es muy personal, es una de mis películas preferidas porque no solamente tiene la temática zombie, sino que tiene una vuelta de tuerca en el cual explican cuál es el origen de esta infección y en realidad el origen es Muy de corte religioso. sobrenatural, es esotérica. Y un tanto religioso, ¿no? O sea, que también, pues creo que ahí es un otro punto de crítica hacia, pues, lo católico, etcétera, etcétera, que tenemos esta mezcla, ¿no? De origen de este Sí, virus. sí, sí, y también esto, ¿no? Pensar digamos, sin entrar en polémicas, pero pensando lo que una determinada religión puede tener como poder sobre una masa, ¿no? Entonces, que esto también, que como vos muy bien lo señalás, el origen de la situación zombie en el caso de REC es tiene que ver con un origen religioso, en realidad. No, para la gente que aún no vio REC, por favor vayan a verla porque es una de las... Tiene todo, o sea, tiene absolutamente todo. Es una de las grandes películas de terror. Sí, y es Em, como de los títulos rescatables en cuanto a Foo Footage, que Ujú. ayuda muchísimo también a entender que no necesariamente se necesitan altos costes, ¿no? De producción para llevar a cabo una película como este tipo. Tal cual, y sobre todo en un momento donde el found footage ya estaba como un poco sobreutilizado, por decirlo de alguna forma. La verdad es que le encontraron una vuelta muy interesante e inteligente de cómo usarlo e integrarlo dentro del lenguaje cinematográfico. Y volviendo un poquito para atrás, hay algo que también no me gustaría dejar afuera, que es cómo la temática zombie también se integró a los videojuegos, ¿no? Y que no podemos no hablar de Resident Evil. O sea, hablamos Oh, de zombie, claro, no y podemos hablar de fuimos Resident Evil. generación Resident Evil en Play Uno, en películas. Fue uno de los personajes femeninos icónicos, el de Mila, que Tal hizo cual. que también eso se situara un personaje femenino a la cabeza, ¿no? En esta casa de zombies. Tal cual, tal cual, tal cual. Creo que todos crecimos, bueno, o la gran mayoría de quienes estamos en este rango etario, crecimos tanto con el videojuego como con las películas, como vos bien decís, y bueno, y con la corporación Umbrella Umbrella. y todas las sagas y todo, ¿no?
Bueno, y otro videojuego que también habilita, digamos que hubieron, yo creo que estos son los más como decimonónicos de los videojuegos, pero bueno, después sabemos que salieron un montón de otros videojuegos más con temática zombie, pero el otro que fue muy popular en su época es Doom, Las que es puertas este de... videojuego en el cual después también se hizo una película, pero bueno, ahí sí, como que se mezclaban zombies con que abrían la puerta a otra dimensión y se metían demonios. Entonces, ya ahí era otra cuestión más, pero como también sobre la base de que había una corporación militar que estaba detrás de todo esto y de experimentos y de cosas, ¿no? En el caso de Umbrella era con virus y en el caso de Doom con estas puertas que habilitaban como a otras dimensiones, ¿no? Pero bueno, siempre la presencia de algún tipo de institución que rige todas estas maniobras que para variar terminan mal. Llega un momento en que se cambian las reglas, ¿no? Los zombies ya dejan de ser lentos y de que caminar despacito y qué sé yo, y viene una peli que fue como la que marcó la diferencia entre los zombies que caminaban y los zombies que corrían a una velocidad increíble, que es 28 días o 28 días después, digamos, o Exterminio, como Exterminio. creo que, Ajá, que la acá. conocimos acá en Latinoamérica. Sí. No, con este Killian Murphy, ¿no? Sí, 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 es con él, exactamente. Yo Sí, me había olvidado que era él. Después, que después, creo ah, sí, es él. que así como Rec representa en formato y demás en después de los 2000 y cacho, Exterminio lo hace a nivel narrativo y justo de cambio de reglas, ¿no? Es decir, vamos a dejarlo lo de siempre, el sentido lento, el sentido inclusive hasta tonto que a Ujú. veces se le da al zombie para empezar a jugar con más ritmo, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que eso también responde a cómo el espectador lee la información cinematográfica, ¿no? O sea, ya era como un poco aburrido que el zombie fuera muy lento y hasta como decís vos, hasta en un cierto punto ridículo. O sea, si los zombies caminaban, ¿por qué te iban a agarrar? Claro, el concepto de la lentitud se compensaba con el concepto de masa. Entonces, no es lo mismo una masa lenta que avanza que uno solo, o dos o tres que avancen, ¿no? Y acá dijeron, bueno, vamos a redoblar la apuesta, esta es una masa que avanza a toda velocidad, ¿no? Y hay mucha más violencia y vemos mucho más gore y es mucho más difícil escapar de esta amenaza, digamos. Sí, y en estos mismos juegos de cambio de reglas, saliéndonos un poco a la mejor de la línea temporal en fechas, pero es importante mencionar a Soy Leyenda, ¿no? Que además de que está basada, claro, en una novela, creo que lo que también implementa es esta nueva manera de ver al zombie con cualidades un poco vampirescas, ¿no? Sí, Nocturnas. Tenemos también asociado a la producción, a la tecnología, una nueva forma de ver un zombie, no tanto con efectos prácticos y el clásico maquillaje que a veces se manejaba, sino que totalmente unos seres que no nos resultan tan familiares, ¿no? Y modificados en cierta forma, que también juega con estas variantes. Y aparte un zombie vampiro inteligente, ¿no? Que hasta puede ponerle trampas al mismo protagonista y hacerlo dudar de su inteligencia en ese sentido, hacerlo dudar de su coherencia en cierto punto, que también eso hace que tengamos otro estilo y otra cualidad distinta del zombie, ¿no? otra cosa que fue para mí, a ver, por ahí los fanáticos de los zombies se me echan encima, pero yo siento que hubo un revival de la temática zombie con la serie de Walking Dead. O sea, para mí, o sea, a lo largo del tiempo sí, fueron saliendo producciones importantes, qué sé yo, pero en el 2010, cuando sale la serie, que está basada en un cómic, que se llama igual, digamos, hay como un despertar. Está bien, previamente de Walking Dead hubo una serie inglesa muy interesante, pero muy interesante, que se llama Dead Set del 2008. Si no la vieron, véanla porque es genial, porque acá hay también todo un subtexto muy interesante, porque los protagonistas están atrapados dentro de una casa tipo Big Brother. O sea, están filmando
o sea, están produciendo Big Brother, por decirlo de alguna forma, y afuera se desata una plaga zombie. Entonces, adentro de la casa tienen que sobrevivir los que están jugando al Big Brother y el personal técnico. Entonces se tienen que refugiar en la casa porque estos zombies están queriendo invadir la casa. Imagínense, bueno, con todo lo que implica, ¿no? O sea, con toda la lectura que podemos llegar a tener de lo que es Gran Hermano y etcétera, ¿no? Claro. Gran Hermano que ahora tienen, bueno, si por ahí hay gente que no vio Gran Hermano o La Casa de los Famosos o todas esas variaciones, ¿no? Sí, que es colocarlos en una especie de panóptico también, de aquí un tanto salvados por la situación, pero como estaría sucediendo si estás aislado, ¿no? Del Exacto, exterior. Claro, en un exacto. medio de control como pudiera ser algo televisivo, de entretenimiento y al mismo tiempo pues, de característica burda, ¿no? Como fueron estos Exacto, programas. exacto. Y en el 2013 llega una peli también basada en una novela muy, muy famosa que es Guerra Mundial Z, en la cual acá de nuevo, o sea, tenemos zombies muy rápidos, muy violentos, pero muy inteligentes. O sea, y acá tiene una característica muy interesante, que eso está en la novela, que hay como una especie de conciencia común como si, o sea, los zombies se manejan como si fueran un enjambre o una colonia de abejas, ¿no? O de De hormigas. hormigas, ¿no? Inclusive, Exactamente. Hay como una inteligencia colectiva. colectiva, exactamente. Esa era la palabra, bien, esa era la palabra. Entonces, digamos, replantea otra vez las leyes que rigen la temática zombie. Sí, Em, y en este sentido también, o sea, tiende como otra vez a lo apocalíptico, esta película, el último del último que quizá pudiera quedar o en esta especie de jugando con la humanidad otra vez. Pero creo que, como tú dices, esta cuestión de comportamiento a lo mejor de inteligencia general o alimentada en cierta forma por todos, creo que también lo añade a un nuevo mecanismo que no lo habíamos visto anteriormente. Totalmente, totalmente. Bueno, ahora nos vamos a salir un poco de los zombies generados por Estados Unidos y vamos a otros países. Una peli muy importante surcoreana es Tren a Busan, ¿no? O Estación Zombie del Sí, 2016, en el cual sí, acá nos basamos en un protagonista que es un papá que tiene que buscar a su hija, tiene que llevar a su hija en tren hasta un lugar de Corea del Sur que se llama Busan, pero justo antes de salir el tren se sube una mujer que está herida y parece que está infectada de un virus. Entonces esa mujer empieza a contagiar a todo el tren y es sobrevivir en un tren, durante el trayecto de ese tren, a toda esa epidemia que se va descontrolando dentro de un lugar del cual este hombre no puede salir y tiene que proteger a su hija, ¿no? sí. Bueno, Y que nada, súper interesante. añade doble suspenso, ¿no? Uno que por una parte tenemos este contagiadero y la otra parte, pues que estás en un móvil, estás en algo que se está trasladando, entonces ni puedes salir y quién sabe si alguien pudiera entrar, o sea, no para en Sí, ese sentido. exactamente, exactamente. Bueno, ahora nos vamos a hablar de zombies en español, si te parece. Sí. Bueno, vos un poquito ya hablaste, ¿no? Que era REC en España, ¿no? De repente los zombies ahora hablan español, gran peli, y después hay otra película española también, me estoy adelantando en el tiempo, pero bueno, ya que hacemos este recorrido por Hispanoamérica, es El año de la plaga, ¿no? Del 2019. Sí, y que viene justo a volver a poner este género en la mesa y a nivel Latinoamérica, que es importante en locaciones, lugares donde sucede, porque parece que todo siempre sucede en Estados Unidos y acá no nos llega. Claro, claro, claro. Bueno, en el caso de El año de la plaga es en Barcelona. Y también esta peli, digamos, no está centrado tanto en la cuestión de la supervivencia y y qué sé yo, sino que acá hay como una línea que tiene que ver con un personaje que se separa de la novia y él está muy mal. Entonces, en realidad es el recorrido de este personaje y su duelo de separación mediado por toda una plaga de zombies. O sea, muy interesante. Si no la vieron, véanla porque es muy, muy linda peli. Bueno,
vamos a México. Ahorita está sonado el último trabajo, que es Párvulos. Ahí veremos de Isaac Esban cómo Es lo fan. está manifestando. Pero bueno, creo que aquí ha habido algunos cortos como Otro zombie en la pared y empezar a explorar también este sentido de la comedia. Pero bueno, tenemos el clásico que es Juntar la lucha libre, que es el santo Ujú, contra los zombies, que es una cuestión, bueno, pues muy arraigada, ¿no? Muy tradicional y de ahí sigue Blue Demon y la invasión de los muertos, etcétera, etcétera. Pero bueno, otro de los puntos también importantes es, por ejemplo, el título de Cementerio de Terror de Rubén ujú. Galindo, ¿no? Del 84. Y me parece que Ladronas de Almas también. Ladrona de Almas del 2015. Sí, Sí. sí, sí, sí. Que creo que es una peli muy interesante porque es como un cachito antes del inicio del movimiento independentista, porque creo que la acción se sitúa en 1815, Ajá. es como un grupo de bandidos que pide refugio en una Una casa 100, en una una hacienda hacienda. aristocrática, pero bueno, no saben que adentro las niñas, digamos, tienen un muerto vivo que, bueno, nada, no le vamos a spoilear demasiado, vayan y vean La Ladrona de Almas de Juan Antonio de la Riva, 2015. Y de México nos vamos al sur, nos vamos a Argentina y ahí, ahí voy a hablar de mi país. Tenemos una gran peli que es El desencadenante de otras más, que se da dentro de algo que se llamó el nuevo cine argentino, el nuevo cine argentino independiente, digamos, que se llama Plaga Zombie, una peli del 97 hecho con cero presupuesto, pero que fue el inicio de una productora que se llama Farsa, y a partir de ahí, bueno, se hicieron varias de estas películas, pero se transformó de hecho en una película de culto y arrancó lo que se conoció como el cine fantástico nacional independiente, ¿no? No porque no tengamos de antes, pero bueno, este fue como, es un referente, sigue siendo un referente. Y después tenemos una peli que es muy interesante, que se llama, que en realidad es un falso documental. Yo tuve la suerte de verlo en un Buenos Aires Rojo Sangre, que es un festival de cine de terror en Argentina. Muy bueno el festival también. Es muy bueno, un festival hecho a pulmón total y es una genialidad y gracias al universo de que existe. Y en el 2019 se estrenó un falso documental que se llama Zombies del Cañaveral, en el cual decía de que en realidad hay una precursora a La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero y es una película que se filmó en Tucumán, una provincia de Argentina, y de hecho como que mostraban parte de la película y que habían encontrado metraje de la película perdida, bueno, y que querían demostrar de que en realidad la primera película de zombies no fue la de Romero, sino una película argentina y Bien, es de ok. Pablo Schembri. Bueno, esta película no solamente es inteligente, es interesante, es un falso documental, por supuesto que eso nunca ocurrió, pero realmente compras la idea de que eso es así. De hecho, todos los que estábamos en la sala empezamos a dudar al principio, ¿será verdad esto? No, realmente súper recomendada si la pueden ver. Y otra peli que es del año 2022, Argentina, es El último zombie. Es una peli de Martín Basterreche, y se trata de una infección zombie que arrasa una ciudad ficticia y, bueno, nada, obliga a las personas a permanecer encerradas. La curiosidad que tiene esta peli es que la peli se terminó de filmar 8 días antes que comenzara la cuarentena. O sea, era una película, una ficción que se estaba rodando sobre un tema de cuarentena, etcétera, etcétera, de un virus que, bueno, transformaba a las personas en zombies, etcétera, y se terminó de rodar 8 días antes que comience la cuarentena. Así que tenía como un espíritu, tiene como un espíritu profético esa peli. Y lo curioso es que se cree que es digamos, no es que se cree, es más una peli que está más ligada al terror cósmico que la típica zombies que comen carne humana. Entonces, ahí hay como una idea de queremos contagiar porque queremos detonar el fin del mundo. Hay una peli de la cual yo soy muy fan, que se llama Infección. Es una Sí. peli independiente,
venezolana, Ujú. rodada en Venezuela, con todo lo que eso implicaba, y dirigida por Flavio Pedota, un gran, no solamente director, sino storyteller. Guionista, sí. Este es un thriller de terror sobre un apocalipsis zombie que obviamente contiene elementos de cuestiones sociales, etcétera. Bueno, la película recibió un montón de premios por todos lados. Es una peli que habla muy puntualmente, ¿no?, de la dictadura en Venezuela y, por supuesto, es una película prohibida en Venezuela. Así que sí, magnífica. Realmente fue hecha con un esfuerzo enorme, pero imagínense lo que implica rodar en Venezuela también, ¿no? La verdad es que muy interesante Infección. Y después, otra también que no escapa un poco la misma línea, es la cubana Juan de los De los Muertos, muertos. del 2011, una Que también peli es que un empuje ahí con algunos personajes a esta comicidad, que si bien son empáticos estos personajes, pero por ahí, ¿no? También, o sea, guiñea muchísimas cosas que a diferencia de Infección, que creo que lo plasma muy bien, que es una crítica a veces política, aquí sí lo llevamos, sí, sí existe, pero más tirado hacia la comicidad. sí, bueno, entra en esta otra forma de hacer crítica que es la sátira, ¿no? O sea, es una sátira de terror dirigida por Alejandro Brugués. Es una coproducción con España, la verdad es sumamente entretenida, es divertida y tiene una enorme crítica al sistema cubano. Eh, bueno, nada, la verdad, imperdible. La peli es muy única también, es una peli del 2011, también filmada en Cuba. No sé si vos querés hacer algún comentario acerca de la Y, peli. y más allá de Juan de los Muertos, esta característica que si bien nos las da el género, que es hacer mención a ciertas incomodidades que tenemos, creo que el cine de zombies también permite ver acerca de las migraciones, de estos sentidos, por qué son las migraciones también, o por qué se manifiesta, ¿no? O sea, un empuje político que bien ahorita con estos dos últimos títulos se puede establecer. Más allá entonces de estas características de emigrar y demás, también tenemos un sentido a nuestro comportamiento, que lo vimos en los primeros títulos hacia el capitalismo. Entonces, creo que es un género, el cine, no por llamarlo así, es una sección más bien del género, el cine de zombies, que pues permite también estos abordajes a nivel humano, ¿no? A nivel realmente de desmenuzar por ahí, más allá de tejidos y huesos, pues Absolutamente de acuerdo y me encanta lo que decís, porque bueno, es la forma que tienen ciertos autores, ¿no?, de retratar todas estas temáticas que vos muy bien acabas de decir, ¿no? O sea, el cine de zombies siempre ha sido un cine político y social. Creo que de los distintos subgéneros de terror, el que mejor lo hace es el cine de zombies, ¿no? también considero que el cine de zombies y el cine un tanto de vampiros están como en esa par política muchas veces, ¿no? Absolutamente. Así que bueno, creo que es todo por hoy. Este fue nuestra cápsula sobre cine de zombies. Espero que les guste. Cualquier comentario nos lo dejan, si les gustaron las películas, si tienen alguna otra película que les gustó, que quieren mencionarla, nos lo dejan en comentarios. Y bueno, nos vemos en la próxima, en nuestro próximo encuentro. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Cari. Nos vemos. Bye, Mel. Bye.